Hey, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy King y hoy te traigo una build de cruzado PvE para hacerle bastante daño a un solo objetivo. Esta build está enfocada en eliminar jefes de mundo, jefes de infelicario. También te voy a dar algunos consejos para que si quieres farmear, ¿no? Con ella, si quieres matar a varios enemigos, también los hagas realmente bastante rápido. Primero te voy a comentar cuáles son las habilidades que vamos a usar. Una de ellas es Estandarte Sacro. La mayoría de las builds la usan porque aumentar la probabilidad de golpe crítico un 100% es mucho, es importante. También tenemos Juicio, también tenemos Condena y tenemos Descuartizar. Ojo con esto que Descuartizar solo la vamos a usar para movilidad. No la vamos a necesitar para hacer daño, aunque tú puedes, si quieres, poner alguna esencia para hacer que Descuartizar también, por ejemplo, haga daño u otra habilidad. Pero yo prefiero usarla como movilidad porque realmente no la vamos a necesitar. Se hace mucho daño con las otras tres. Y con el ataque básico vamos a usar Fuego Sagrado. Ahora vamos a comentar las esencias que voy a usar. Y una es Guardaflechas para transportar el banner, el estandarte sacro. En el pecho vamos a poner Reprimenda de Akarat para que nuestra condena ahora con nuestro ataque básico haga que al objetivo le caiga un rayo encima y haga determinada cantidad de daño. Esto es un buff. En el hombro vamos a usar la rosa bostezante, que es una de las esencias nuevas. Lo que va a hacer es crear un área. En ese área van a caer una especie de meteorito y van a aplicar quemaduras. En la muslera vamos a reforzar condena, aumentando el daño por cada efecto dañino que tenga el oponente encima, ¿no? Cuando condena le golpee, mientras más efecto dañino, más daño hace. En las dos armas primarias vamos a reforzar el fuego sagrado, que es nuestro ataque básico. Con una vamos simplemente a lanzar una bola hacia adelante, va a hacer un poquito de daño. Y con este vamos, con rasgacuernos, vamos a aplicar otra quemadura, que va a durar 2 segundos. En las armas secundarias, dígase los escudos, uno va a hacer melena resplandeciente, que va a reforzar también el fuego sagrado, aumentando la velocidad de ataque principal un 10% durante 2 segundos. Esto es acumulativo hasta 30%. Y con contención torrencial, que es la estrella de la build, vamos a reforzar condena, haciendo que todos los sangrados que tenga el objetivo, sangrados, quemaduras y demás, se le apliquen automáticamente todo el daño cuando sea golpeado por condena. Si el objetivo tiene un sangrado de 3, o sea, digamos, una quemadura de 3 segundos, cuando le caiga un rayo encima, todo ese daño se va a aplicar en el momento, en vez de esperar 3 segundos. Ahora, para el set verde, lo que vamos a hacer es reforzar todo esto que vemos del lado acá, que tiene que ver con los daños, o sea, los efectos dañinos, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner 4 piezas de conflagración de Amber, diciendo que las quemaduras duren 30% más de tiempo y además que tenga un 15% de probabilidad de aplicarle un estado de incineración a un enemigo al infligirle daño con ataques principales o habilidades. Estos son quemaduras que duran 3 segundos y se van a aplicar con nuestro ataque básico y otras habilidades. También vamos a poner 2 piezas de mochila del Barón Voraz, haciendo que los efectos dañinos duren 30% más. O sea, ya aquí tenemos 30 por acá y 30 por acá, lo cual va a ser más daño aplicado en el tiempo. Y por supuesto, cuando se desate todo ese daño, cuando le caiga un rayo encima con condena, pues es mucho más daño. Y por último, vamos a usar 2 piezas de Bitu para aumentar un 30% la duración de efectos beneficiosos. Que aquí lo que más nos interesa es que Reprimienda de Agarar, o sea, el buff que hace que con los ataques básicos caiga un rayo encima, pues nos dure la mayor cantidad de tiempo posible para que prácticamente sea infinito tenerlo, ¿no? Ahora les voy a mostrar cómo se comporta esta build de daño con 195 de resonancia, que me parece que para los jugadores nuevos le va a venir bien ver los números para que se den cuenta más o menos de a dónde pueden llegar con esto. Y voy a ponerle gemas que son muy asequibles, excepto por, digamos, que han ensangrentado, pero son todas gemas en nivel 1, colmillo fervoroso, ¿no? Estas son las gemas que recomiendo, apretón de dolor, gemas que para principiantes vienen muy bien, lamento de la madre, ojo del bersánico, ha ensangrentado, también ponemos por acá el ítem miseria para alargar los efectos dañinos, ponemos por acá poder y mando, y también ponemos hierro bendecido para aumentar la duración de efectos beneficiosos. Todo esto está en rango 1, o sea, la resonancia que queda es muy poca, estamos básicamente dependiendo del efecto de la gema. Les muestro la build con 195 de resonancia para que vean más o menos los números que da. 3 millones y pico por segundo, 2 millones, ¿no? 2 millones y pico. O sea, realmente hace muchísimo daño. En 10 segundos ya casi teníamos 20 millones de daño hecho. Y lo cual no está bastante, o sea, está bastante bien para la cantidad de resonancia. Dígase que
más o menos en 20 segundos son unos 30 millones de daño que están súper bien con 1.400.000 por segundo. Nada, me parece que es una build que por lo menos para un jugador que comienza con esas gemas que son bastante pequeñitas, que no están ni mejoradas, que realmente se pueden mejorar bastante fácil, es un número bastante grande, ¿eh? Ahora vamos a probar la build con mis gemas legendarias de 5 estrellas, ¿no? Mi resonancia a full, para que puedan darse cuenta más o menos de hasta dónde puedo llegar yo, qué tanto mejoro con respecto a alguien que tiene 195 de resonancia. Vamos a usar la build con mis 4.414 de resonancia, que parecen mucho, pero no. Y la vamos a comparar con 195 de resonancia, para que vean que el efecto de las gemas realmente en PvE tiene muchísimo impacto. Entonces, vamos a resetear el contador y aquí vamos. Ya veo que más o menos duplico el daño que tiene, pero bueno, más o menos es lógico. Estos son con mis gemas de 5 estrellas, ¿eh? Y aquí detenemos más o menos en los 20 segundos unos 20 millones más que una persona que tiene 195 de resonancia. 4.400 contra 195. Díganme loco, pero para que vean que para PvE lo mejor son las gemas de 1 y 2 estrellas. No específicamente las gemas de 1 y 2 estrellas, sino que más bien las gemas que aumentan daño. Y ya la resonancia sí es mejor para, digamos, PvP quizás, porque también da vida, ¿no? Pero bueno, esa es la comparación con entre dos jugadores, uno que acaba de empezar y un cruzado que ya tiene, está construido para PvP. Además de esto, tengo que decirte que entre las recomendaciones es que potencies tus atributos secundarios, penetración de armadura, porque toda esta build hace mucho crítico. O sea, a poner el banner de crítico, o sea, el estandarte, vas a aumentar tu probabilidad de crítico a 100% y te conviene tener penetración de armadura. Y lo mismo con la potencia, porque todos estos sangrados, evidentemente, se ven beneficiados por tu potencia, haciendo que dure más y al final hagas más daño. Así que sube potencia, o sea, las sombras amarillas y en las azules, y penetración de armaduras. Y por supuesto en la roja le pones tu marina. Para lo que es el Paragón, vamos a ponerle hondero, evidentemente, y vamos a ponerle estas de acá, porque me parece que son las que más daño pueden aumentar. Dejamos fuera este. Y todas estas de acá me parece que son muy buenas para aumentar el daño en PvE. En lo que respecta a cofradía, yo te recomiendo que te pongas el rol de atacante y que en vez de ponerte este de acá que aumenta el daño infligido en un 3.5%, te pongas este de acá que aumenta tu velocidad de ataque. Te vas a dar cuenta que haces mucho más daño con este que con este. Y ya por último, en lo que respecta a familiares, bueno, Varo me parece que hace muchísimo daño. Igual si puedes agregar algún tipo de quemadura en sus habilidades o algo así, ya está un poco más complejo. Pero bueno, de todas maneras, si también puedes editar un poco tus rasgos, porque te estás preparando, te recomiendo que pongas aumentar la probabilidad de golpe crítico. Definitivamente para PvE es lo mejor. Y bueno, mutilar entonces en este caso, si lo puedes conseguir en tus familiares legendarios y acumularlo, pues estaría muy bien, que creo que debe subir como a un 12% tu probabilidad de golpe crítico y es bastante. Recuerden que el caballo es solo para movilidad, realmente no lo usamos para hacer daño, lo usamos para transportarnos. Y si eso no te gusta, tú puedes venir acá y cambiarle la esencia del caballo, por ejemplo, acá a la que invoca dos caballos. Esos dos caballos van a hacer un poquito más de daño. Esta de acá, que en mi opinión no es tan necesario, no es para tanto, con lo que hay ya es suficiente. Pero bueno, en el caso de que no tengas que moverte mucho y vas directamente al boss y no necesitas movilidad, le puedes poner acá Caminantes de la Luz. Y digamos que si quieres hacer daño a varios enemigos porque quieres farmear o lo que sea, pero quieres más o menos mantener la esencia de la build, aquí te puedo recomendar que quites el estandarte sacro y lo que agregues sea consagración. Con consagración, con acrevite ungido, vas a poder tener un área para hacer, digamos, daño, ¿no? A varios enemigos. Y digamos que para moverte, por ejemplo, haces el combo entero, te vas moviendo y vas eliminando un montón de enemigos y no tienes que variar tanto la build, ¿no? Digamos que esto es para si no quieres hacer demasiados cambios. De todas maneras, pronto te voy a traer una build PvE para farmeo, que ya es a caballo pura, sin necesidad de bajarte el caballo, caballo infinito, para que vayas por ahí matando todo lo que tú quieras, pero recuerda que para jefes esta me parece muchísimo mejor. Igual tienes tu caballito para transportarte.
Y ya, gente, poco más que añadir. Espero que te guste esta build. Realmente me parece, es la que estoy usando actualmente, me parece que hace mucho daño. También me parece versátil. Igual, si te has pensado en jugar cruzado y no sabías más o menos cuánto daño hacía, aquí más o menos ya tienes una idea. Recuerda suscribirte, por favor, a este canal. Déjale un me gusta. Te voy a dejar este video por acá, donde te comento cuál debería ser tu meta con los rasgos de familiares. Cómo reforzar este tema, cómo llevarlos al límite para que realmente tengas una composición de familiares que apoye a tu personaje. No necesariamente tienes que poner los mismos que yo, porque, por ejemplo, puedes buscar probabilidad de golpe crítico, pero bueno, ahí más o menos te explico las mejores formas para lograrlo. Y ya, gente, esto